Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Pole Position. En esta oportunidad vamos a traerles a ustedes unas pequeñas historias referente a las grandes rivalidades en la Fórmula 1 aproximadamente de los años 80 en adelante. Batallas legendarias como Prost Senna, Lauda Prost, Gilles Villeneuve contra Didier Pironi, Fernando Alonso contra Schumacher, y la que estamos viviendo en este momento, que no ha comenzado, pero pudiera estar a punto de explotar. Y es la gran batalla, la gran rivalidad, no entre Lando Norris, no entre Verstappen, no. Estamos hablando de un protagonista, se llama Piastri, ¿ok? Piastri está a punto de desencadenar una gran batalla, lo que no sabemos cuál va a ser el rival, si va a ser Lando Norris o va a ser Max Verstappen. Así pues, vamos a entrar directamente a la acción acá en Pole Position Plus. Muy bien amigos, en el año 1992 se desata una de las batallas menos esperadas en la Fórmula 1. Se trata de la rivalidad entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Una batalla que se dio, no se sabe si fue por un malentendido, no se sabe si fue por alguna razón política interna de la escudería Ferrari. Lo cierto del caso es que el piloto que estaba en ese momento siendo llamado a ser el líder de Ferrari, ¿verdad? Gilles Villeneuve, le tocó un rival que fue Didier Pironi, otro gran piloto con muy buenas habilidades, y que al ver que no tenía posibilidades de obtener ese liderazgo y poder luchar por el primer lugar del campeonato, decidió tomarlo por su propio fuero, por su propia cuenta. Esto se dio, ¿verdad?, en el Gran Premio de Imola, en Italia, quien fue también protagonista años después de el comienzo de otra gran rivalidad, como fue la de Senna y Prost. Pero vamos a centrarnos en el año 1982, donde estos pilotos habían hecho un pacto de caballeros, ¿ok? Ellos habían hablado conjuntamente con el director técnico de la escudería, que cuando alguien iba delante de los dos y se le daba la orden de slow down, de disminuir la velocidad, ¿verdad?, supuestamente tenían que mantener la posición. Mas, sin embargo, Didier Pironi interpretó eso o esa orden de otra manera, indicando que había que tener cuidado porque de repente podría haber problemas en el frente más adelante en la pista, pero que no impedía rebasar a su compañero de equipo. Esto fue suficiente para estallar esta guerra que se desencadenó entre Gilles Villeneuve y Didier Pironi. Competencia que culminó en el Gran Premio de Zolder, ¿verdad?, donde el piloto canadiense Gilles Villeneuve, tratando de bajar unas décimas en la pole position que ostentaba su compañero Didier Pironi, intentó desesperadamente, poniendo todo, ya casi terminando la sesión de clasificación. Lamentablemente, en una de las curvas se atravesó, o él venía muy rápido, el otro piloto no tuvo chance de abrirse, ya que no hay tomas, no hay videos exactos del momento en que Gilles Villeneuve toca a este vehículo, sale disparado. Gilles Villeneuve sale disparado del cockpit del Ferrari, dando vueltas, cayendo en la barda y quedando, muriendo de forma instantánea. De verdad, muy lamentable este accidente que le quitó a los fanáticos de la Fórmula 1 de aquel momento, incluyéndome a mí, de haber disfrutado de una de las manos
más prodigiosas de la Fórmula 1. Piloto elegido por il Commendatore Don Enzo Ferrari. Luego, en el año de 1984, venía un joven Alain Prost de la escudería Renault, quien había sido despedido, quizás por las críticas que el mismo Alain Prost había realizado a la escudería. Alain Prost en el año 83 perdió el campeonato por muy poca cantidad de puntos, medio punto si mal no recuerdo, y esto trajo como consecuencia la discusión de Prost con su personal en la escudería Renault. Al quedar libre, Ron Dennis, que era el director técnico de esa escudería, de la McLaren, recluta a Alain Prost, ya que era un gran prospecto, era el prospecto número 1 de la Fórmula 1 en ese momento, era el joven piloto más preciado, más buscado, más anhelado por parte de los dueños de escudería. Se hizo los servicios de Alain Prost y Alain Prost se convirtió en compañero del ya veterano bicampeón del mundo, Niki Lauda. En esto, Niki Lauda decía que aunque nunca tuvo un roce, nunca tuvo un problema en la pista con Alain Prost, el campeonato que disputó en el año 1974 fue el campeonato más exigente para él, ya que Alain Prost traía unas cualidades increíbles. Los coches clasificaban con sus motores turbo con más de 1200 caballos. Una barbaridad. Y los neumáticos eran especiales para esa clasificación. Ya en carrera, el turbo era bajado y daba aproximadamente 600 caballos. Esto para buscar, por supuesto, rendimiento, que los motores no se dañaran, no explotaran. Pero para una vuelta de clasificación eran 1200 caballos con neumáticos especiales. Y Niki Lauda decía que por más que él lo intentaba en la clasificación, no podía bajar las 2 décimas que lo separaban de la punta con Alain Prost. Le era imposible. Viendo esto, ahí comenzamos a nosotros a ver un detalle muy importante, y era la inteligencia de Niki Lauda, donde él decía: si no le puedo ganar en la pole position, entonces me voy a dedicar a ganar en la carrera. Ese campeonato fue ganado por Niki Lauda, aplicando esa técnica, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos, siempre calculando dónde era que tenía que aflojar, dónde era que tenía que apretar, a cuántos pilotos tenía que pasar para que, aunque no ganara, sumar los puntos suficientes para mantener el liderato o poder luchar para el campeonato. En base a eso, por algo le llaman a Alain Prost, The Professor, el profesor Alain Prost. Alain Prost aprendió muchísimo de Niki Lauda, pero fueron grandes rivales. Ese año fue ganado el campeonato por Niki Lauda por medio punto que siempre ha tenido una anécdota, y es que Alain Prost perdió el campeonato de 1984 por haber ganado una carrera. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cómo va a perder por ganar una carrera? Muy sencillo. Era el Gran Premio de Mónaco, había una lluvia intensa, muy fuerte, y era la primera vez que corría en esa competencia un joven novato llamado Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna salía con su Coleman Hart en la posición, si mal no recuerdo, 14. En esa oportunidad, la pole position la hizo Alain Prost. Alain Prost sale, le sale la partida, sale la largada, y la lluvia se encargó de ir nivelando las destrezas de los pilotos y la decadencia de un carro contra el otro. Empezaron a haber muchos abandonos, empezaron a haber muchas retiradas. Entre ellas se retiró Niki Lauda,
quien veía en ese momento, entre paréntesis, alejarse la posibilidad de ser campeón. ¿Por qué? Porque Alain Prost iba en la parte delantera del grupo, era liderando en esa carrera. Se turnaron la punta varios pilotos, entre ellos Nigel Mansell, ¿verdad? Que subiendo hacia el casino, aparentemente, según la explicación que él mismo dio en su momento, había pisado una de las líneas blancas del asfalto. Ustedes saben que es un circuito citadino, ¿ok? Y el vehículo se le fue atrás. Eso quedó captado en cámara y es una toma legendaria de esa carrera, corriendo un Lotus, el Lotus negro John Player Special del año 1984. En base a esto, el joven Ayrton Senna venía devorándose la pista, rebasando un piloto tras otro, un piloto tras otro, un piloto tras otro, hasta llegar al segundo lugar, y venía descontándole a Alain Prost aproximadamente de 2 a 3 segundos por vuelta. Le llevaba aproximadamente 15 a 17 segundos cuando llegó al segundo lugar, y luego de 3-4 vueltas ya estaba aproximadamente a 6 segundos. Jean-Marie Balestre, que era el director de la FIA en ese momento, francés, creyó que lo mejor que podía hacer, ¿verdad?, era hacerle caso a su compatriota Alain Prost, quien cada vez que pasaba por la recta principal hacía la seña de que había demasiada lluvia, de que el circuito era inmanejable. A lo mejor era verdad, no voy a poner en discusión lo que en ese momento estaba diciendo Alain Prost, porque en verdad era una lluvia torrencial, era de verdad una lluvia gigantesca. Jean-Marie Balestre toma la decisión de detener la carrera, pero con un problemita, que era que al detenerla con menos de la mitad de la competencia, porque todavía no se había llegado a la mitad de la competencia, ¿correcto?, solo se repartirían la mitad de los puntos. ¿Por qué detiene Balestre esta carrera? Muchas personas dicen que fue para darle la victoria a Alain Prost. ¿Por qué? Porque Senna ya lo tenía a vista, lo iba a pasar, y el ganador de esa carrera hubiese sido Ayrton Senna da Silva, quien a la final en su palmarés hubiese terminado con 7 victorias en Mónaco. Lamentablemente no fue así, le dieron la victoria a Prost. Prost, sus puntos los dividieron entre 2, y ese múltiplo, ¿verdad?, daba un número completo, entero, y medio punto. ¿Ok? ¿Qué sucede? Lo mismo le pasó a Niki Lauda. Al final del campeonato, Niki Lauda gana por medio punto, por ese medio punto de Mónaco. ¿Ok? Me explico. Si Prost hubiese obtenido un punto completo, no medio punto, él hubiese ganado la competencia, hubiese ganado el campeonato. Pero como se dividieron por la mitad los puntos, habían montos que eran, por ejemplo, el que llegaba tercero, que eran 6 puntos, si mal no recuerdo, segundo 6 puntos, le daban 3 puntos. El primero eran 9, entonces tenía 4 puntos y medio. En vez de 9 puntos tenía 4 puntos y medio. ¿Me explico? Entonces, esos 4 puntos y medio, por parar la carrera, fueron los que, y esa victoria fueron los que hicieron que Alain Prost perdiera el campeonato. ¿Por qué? Porque si hubiesen detenido la carrera, ¿verdad?, después de la mitad, aunque Senna hubiese pasado y Senna hubiese ganado la carrera, Prost hubiera llegado segundo y hubiera acumulado 6 puntos, no 4 puntos y medio. Y al final hubiese ganado el campeonato con una ventaja por lo menos mínima de 2 puntos por encima de lo que él ya tenía, ¿ok?, de lo que le habían asignado al parar la carrera antes de la mitad. Entonces, si él hubiese perdido esa carrera, hubiera dejado que Senna ganara, y esa carrera lo hubieran detenido porque la lluvia era intensa, no se podía conducir, pero lo hubiesen detenido después de la mitad, hubiesen agarrado todos puntos completos, y Alain Prost, llegando segundo, hubiese tenido suficientes puntos para ganar el campeonato del 84. Entonces, es una anécdota que a veces la ambición trae esto, ¿no?, de que la gente se equivoca. Balestre
suspende la carrera y simple y sencillamente para darle la victoria en Mónaco, ¿verdad? El honor del piloto francés ganando en Mónaco, maravilloso, piloto, bueno, y a la final esa decisión actuó en contra de Prost. Después de esto, por supuesto, Niki Lauda se retira, queda Prost, viene con otros compañeros, Keke Rosberg, en fin, y llega la rivalidad legendaria de Prost con Ayrton Senna. En el año 88 comienza esta legendaria batalla entre estos pilotos, donde Ayrton Senna gana su primer campeonato del mundo. En el año 89, Senna y Prost entran en una batalla campal que se termina en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, donde antes de entrar a la recta principal en la chicane, Alain Prost evita que Senna lo pase por la derecha en la entrada de la chicane, chocan y Alain Prost se retira de esa carrera. Senna tenía que ganar esa competencia para dirimir el campeonato en Australia, para poder tener chance de ser campeón en Australia. Entonces, en ese momento, Senna no se baja del carro, le pide a los comisarios que lo empujen y enciende el vehículo. Tenía el alerón delantero roto y pasa por la vía de escape de la chicane, que tenía los neumáticos para zigzaguear cuando se iba por esa zona. Eso se utilizaba cuando un piloto se pasaba de frenada o en situaciones como esta. Para evitar un accidente, podían los pilotos seguir derecho, ahí tenían su desvío para no hacer que ganara o recortara espacio en la pista. Y aquí es donde viene otra vez el señor Jean-Marie Balestre poniendo de verdad su gracia. Una hermosa torta puso en ese campeonato al decir, luego de que Senna gana la carrera, porque la carrera fue espectacular, el que no la haya visto yo se la recomiendo. Senna entra, tiene que dar una vuelta, ¿ok? Tiene que dar una vuelta completa al circuito con el alerón malo, lo pasan varios vehículos, entra a los pits, le cambian el alerón delantero completo, sale nuevamente, queda aproximadamente en el tercer o cuarto lugar, si mal no recuerdo. Esto lo estoy diciendo de memoria, así que si hay algún error, por favor, pido excusa. Y resulta que va adelantando uno a uno los pilotos que lo habían rebasado a él. Y el último piloto que tenía la punta, ¿verdad?, era Nannini. Nannini en la misma chicane donde Senna intentó pasar a Prost y chocó, en esa misma chicane Senna pasa a Nannini, toma el liderazgo de la carrera y gana en Suzuka esa competencia. Y aquí es donde viene nuestro amigo Jean-Marie Balestre, porque Prost se acercó a los comisarios de carrera indicando que Senna había recortado camino por la chicane. Por favor, me quieren decir, después que dos carros han chocado, quiere decir que él tenía que retroceder en una curva en una chicane de alta velocidad, poner en riesgo su vida, poner en riesgo su carro, poner en riesgo los vehículos que venían detrás de él, porque no podía, supuestamente si él le daba por la zona de escape, ¿okay?, donde estaban los zigzags, él estaba recortando pista y no estaba haciendo el trazado oficial. Y esa fue la razón por la cual descalificaron a Senna en esa carrera, otorgándole el tercer título a Alain Prost. Esa carrera casi acaba con la carrera de Ayrton Senna. Increíble. Después la rivalidad resurgió, se fue Prost a Ferrari, fue una rivalidad muy larga.
Y de verdad que al momento ya del retiro de Prost, ya vamos a decirlo de alguna manera, pues esa rivalidad estaba saldada y eran grandes amigos, se convirtieron en grandes amigos al hecho de que, hasta el punto de que cuenta el mismo Prost que Ayrton Senna, cuando supo que él se iba a retirar, cuando ganó su cuarto campeonato en Williams, y él iba a Williams, ¿verdad? Él llamó a Prost porque había una propuesta de McLaren con motores Peugeot que le habían puesto un contrato sobre la mesa a Alain Prost, y él llamó a Alain Prost prácticamente para que por favor firmara ese contrato, que no se retirara, porque si él se iba su motivación de campeón. Y bueno, lo demás es historia. Tremenda rivalidad, por eso le llaman una de las rivalidades más grandes de la Fórmula 1. Y me estoy saltando como 3 horas de película. Hay una rivalidad que pasó un poco por debajo de la mesa, y fue la rivalidad de Nelson Piquet contra Nigel Mansell. Nigel Mansell era piloto, ¿verdad?, de Williams. Y Nelson Piquet llega a Williams como nuevo piloto. En esa oportunidad, me imagino que Nigel Mansell pretendía, lo menos que pretendía era que él, o lo más que pretendía era que le respetaran su situación como piloto experimentado, aunque no tenía, hasta ese momento tenía ningún tipo de campeonato, y Nelson Piquet traía 2 campeonatos del mundo. Fue una rivalidad, digamos, marcada por muchas cosas extrañas. Nelson Piquet era una persona que era muy fuerte mentalmente y era especialista en derrumbar mentalmente a los otros pilotos, a sus compañeros de equipo sobre todo. ¿Ok? Siempre fue una persona de un verbo tajante, cortante, ofensivo. Y eso hacía mucho daño a muchos pilotos, a otros no. En este caso, Nigel Mansell era un piloto que era muy fuerte mentalmente, pero en esta ocasión Nelson Piquet logró cercenar esa coraza que tenía Nigel Mansell. Resulta que Nigel Mansell iba adelante del campeonato sobre Nelson Piquet. Nelson Piquet llegó a pagarle a las personas, a los mecánicos que atendían a Nigel Mansell, para que su atención no fuera tan perfecta o tan buena como lo era hasta ese momento. Pero pagó buenas cantidades de dinero. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el mismo Nigel Mansell. Y Nelson Piquet jamás ha salido a negar esa historia. Creo que una vez le hicieron esa pregunta, y lo que hizo fue que se echó a reír. Lo cierto del caso es que cuando Piquet empezó a atacar mentalmente a Nigel Mansell y empezó a cercenar su garaje con los mecánicos, todo esto en secreto, a escondidas de Frank Williams, ¿ok? Eso era algo que él hacía underground, eso no lo sabía nadie, eso lo sabía ella, y que participaba en eso, él los sobornaba a los mecánicos. Y esto llegó, por supuesto, a verse en la pista. El carro de Mansell comenzó a tener ciertos problemas, que no se sentía a gusto con el carro. Sin embargo, él identificaba, él sabía que era su carro, que él sabía el carro que estaba manejando. A veces sí, a veces no, a veces estaba con el carro bien, se sentía bien, obtenía puntos, obtenía victoria, obtenía podio. Otras veces no lograba, relacionarse bien con el vehículo. Y en una oportunidad, si mal no recuerdo, fue en Silverstone, no sé si fue en Silverstone o en Portugal, no recuerdo. En la mañana de la carrera,
La tarde anterior, Nigel Mansell había hecho la pole position. Segundo lugar, Nelson Piquet. Llega el momento de la carrera, llega el momento de la prueba de tanque lleno en la mañana, primera hora. En esa época se estilaba. Pruebas de calentamiento, tanque lleno, Cuando Nigel Mansell llega a los pits, él le dice a sus mecánicos, ¿dónde está mi carro? Y dice, ahí está. No, ese no es mi carro. ¿Dónde está mi carro? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde pusieron mi carro? Nigel, ese es tu carro. Le dijo, no, ese no es mi carro. Habían cambiado los carros. El de Piquet se lo dieron a Mansell y el de Mansell se lo dieron a Piquet, pero eso quedó. Pero son palabras dichas por Nigel Mansell. No lo estoy inventando, ni lo escuché en el periódico escrito, no lo vi escrito en el periódico del equipo. Estoy diciendo que son, digamos, testimonios de ellos mismos, de él mismo, del mismo piloto, y eso se supo. Después de eso pasó Nigel Mansell a Ferrari. Tuvo que irse, se tuvo que ir de Williams. Y ahí es donde yo les digo a ustedes que cuando tú eres líder de un equipo y llega otro piloto que tiene tanta habilidad como tú, pero que es más fuerte que tú mentalmente, tienes dos opciones. O te quedas como un segundón, o te vas del equipo a otro equipo que tenga posibilidades de pelearte el campeonato. De pelearle el campeonato a ese ex compañero tuyo. Así de sencillo. No hay otra. No hay de otra. Luego seguimos más adelante con rivalidades muy fuertes entre Michael Schumacher y Mika Häkkinen. Aunque eran de diferentes equipos, tuvieron unas excelentes batallas. Schumacher, Montoya, llegó el joven Montoya a decir, aquí estoy yo y aquí es que se los quiero contar. O sea, les cuento es precisamente para que ustedes entiendan, las personas que de repente no lo saben, ¿okay? Porque me imagino que acá entre el grupo, el pequeño grupo que tenemos, hay personas que saben muchísimo de Fórmula 1, incluso deben saber muchísimo más que yo. Yo simplemente he sido un fanático necio, por decirlo de alguna manera. Y Montoya fue ese joven aguerrido que llegó a la Fórmula 1 cuando Schumacher estaba peleando por todo el éxito que le vino después. Y Montoya le dijo, no señor, no crea que se le va a hacer tan fácil. Porque aquí estoy yo me la creo. Yo sé que yo puedo ser campeón y usted a mí no me asusta. Así de sencillo. Y increíble la rivalidad Montoya-Schumacher. Increíble. Luego vinieron otras legendarias también, rivalidades, entre ellas las de Hamilton con Alonso, que fue increíble. Luego la de la de Alonso con Vettel. Luego la de Hamilton con Vettel, la de Hamilton con Verstappen, donde Verstappen fue el joven que era nuevo, el joven que no tenía la misma experiencia de Hamilton, que ya tenía 5 campeonatos o 6, no recuerdo, en ese momento, y Verstappen le dijo, aquí estoy yo puedo, yo sé, yo soy el mejor y te voy a ganar. Eso fue también una gran rivalidad entre Hamilton y Rosberg, donde Rosberg tuvo que hacer un esfuerzo muy grande desde el punto de vista mental para poder ganarle a Hamilton, porque Hamilton es un especialista en esto. ¿Okay? Y es por eso que entonces llegamos a donde estamos ahora. ¿Okay? Estamos ahora en la rivalidad o en la posible rivalidad que se va a comenzar a ver entre Oscar Piastri
y Lando Norris. Y si esta rivalidad la gana Piastri, que estoy casi seguro que la va a ganar, porque es que Piastri tiene la actitud del piloto ganador. Piastri tiene la actitud del piloto victorioso, del piloto campeón. Es frío, es calculador, es callado, dice lo justo, fuera de la pista, y dentro de la pista dice demasiado. Piastri tiene todas las condiciones para ser campeón, y ya él se dio cuenta desde el principio de esta temporada. Él sabe que él es un futuro campeón de Fórmula 1 y lo va a intentar este año. ¿Saben por qué? Porque este año se le va a hacer más fácil. Porque con quien tiene que pelear es con su compañero de equipo. No tiene que pelear por los momentos con Red Bull, con Ferrari o con Mercedes. Está solo. El único enemigo que tiene es Norris. Y le está dando duro. Y le va a seguir dando. Tiene un campeonato prácticamente en bandeja de plata. En bandeja de plata. Y estoy seguro que él lo sabe y lo va a aprovechar. Lando Norris es un piloto excepcional, pero lamentablemente para él, mentalmente no está preparado todavía. No está preparado todavía. Y si Oscar Piastri toma el liderato de McLaren, pues simple y sencillamente Lando Norris se va a convertir en el segundo piloto, porque Oscar Piastri le va a exigir a la escudería los cuidados y el tratamiento del piloto número 1. Ahora, eso va a suceder después que gane el campeonato. O sea, a finales del 2025. Para el 2026, si sigue Norris con Piastri, simple y sencillamente Piastri irá con el número 1, será el piloto consentido, y para que Norris le gane el campeonato a Piastri, va a tener que luchar muy, muy, muy duro, porque ese muchacho ya con un campeonato en las espaldas, mente fuerte, claridad mental, va a ser muy difícil que Lando Norris le gane. No digo que no vaya a ser posible, pero le va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy bien, amigos, de esta forma hemos llegado al final del programa por el día de hoy. No me despido sin antes recordarles que se suscriban al canal. Denle like, comenten, comparten, denle a la campanita. Mi nombre es Domingo Otero y esto fue Pole Position Plus.